Hola, en este video voy a hablar del polimorfismo en la programación orientada a objetos. Literalmente, esto quiere decir muchas cosas, pero tenemos que trabajar esta definición dentro de este contexto. Aquí, en programación orientada a objetos, quiere decir que un objeto puede mostrarse o comportarse de diferentes maneras según el contexto donde esté operando, ¿sí? Entonces, es la alternativa que tenemos para que propiedades y métodos puedan tener una respuesta unificada, digamos, o sea, con la misma semántica, pero con distinta implementación. Eso quiere decir que la invocamos de la misma manera, pero el resultado va a ser levemente distinto o distinto. El polimorfismo se puede realizar de varias formas. En este caso aquí vamos a aplicar polimorfismo basado en herencia. Las interfaces también de otra forma, lo vamos a ver en otro video. Y hay varias maneras más de implementar el polimorfismo, por ejemplo, la sobrecarga. ¿Cómo es el polimorfismo basado en herencia? Es donde tenemos varios objetos que tienen la misma clase base o una misma superclase y tienen propiedades, atributos, todo con el mismo nombre, pero estos pueden actuar de manera diferente. Entonces la idea es crear un método o una propiedad y sobreescribirlo. De esta manera cambiamos el comportamiento de la clase base. Por ejemplo, vamos a tener una clase base que se define como figura geométrica. Esta figura geométrica puede tener un nombre y puede tener un miembro que se llame calcular área, donde según cuando se usa este método, va a decir el área, la superficie que tiene esa figura geométrica. A esta figura geométrica general, en la cual no definimos más detalles, puede ser heredada por un cuadrado, por triángulo, un círculo. Todas estas clases van a tener ese nombre, van a tener ese calcular área, pero ahí ¿qué va a pasar? El calcular área va a sobreescribir el comportamiento inicial de la figura geométrica de la superclase y va a tener el comportamiento para calcular según lo que es cada figura. Entonces, el cuadrado va a tener una fórmula específica para hacer su cálculo, lo mismo que el triángulo o también el caso de un círculo. Este tipo de polimorfismo se suele aplicar cuando queremos hacer pequeños cambios en la clase heredada y en general mantener intacta la clase base. Por supuesto, esto es simplemente una sugerencia, no quiere decir que siempre se haga así. Entonces, cuando tenemos una clase de tipo polimórfico, esta tiene que implementar miembros virtuales. ¿Qué son los miembros virtuales? Son aquellos que pueden ser sobrescritos. Entonces, cuando se hace un objeto, este se instancia basándose en la clase base y se inicializa en la subclase. O sea, tipo de objeto es clase base, constructor es subclase. De esta manera, el compilador va a resolver la referencia en tiempo de ejecución a cuál método va a utilizar o cuál propiedad, ¿sí? Si va a ir a un miembro de la clase base o va a ir a un miembro de la subclase. Un ejemplo, digamos, de la vida real de esto sería un teléfono que, bueno, ha pasado por tantas etapas de la vida, de las épocas, ¿sí? Entonces, tomemos ahí un teléfono clase base que es un teléfono que permite hacer llamadas, permite recibir llamadas, hablar y escuchar, ¿sí? Pues que para hacer llamadas tiene allí un discador analógico, ¿sí? Un disco. Bueno, ese teléfono puede ser heredado por otras clases que van a cambiar su apariencia, comportamiento. Primer teléfono que tenemos aquí lo que hace es cambiar la apariencia. Allí tiene una especie de teléfono antiguo, donde tiene, bueno, una horquilla, donde se coloca el aparato, ¿sí? Pero básicamente hace lo mismo. Permite hacer llamadas, recibir llamadas, suena un timbre, discar con el aro, ¿sí? Este teléfono cambia también la apariencia, en la cual tiene un aspecto más moderno, ¿sí? Y el discador es cambiado, se puede hacer llamadas, pero en lugar de girar el disco, lo que hace es utilizar un teclado numérico para escribir el número. Este teléfono tiene más similitudes con el anterior, pero esta subclase lo que hace básicamente es cambiar el medio de comunicación. En lugar de utilizar un cable para comunicar, lo que hace es utilizar el aire, o sea, es inalámbrico. Este teléfono agrega características, por ejemplo, recibir y enviar fax. Y este teléfono lo que hace es agregar una característica que es poder cobrar por las llamadas. Entonces uno no puede utilizarlo libremente, sino que tiene que insertar allí una ficha o una tarjeta para poder utilizarlo. Bueno, ejemplo un poco de la prehistoria.
pero para tener un poco de idea en el mundo real que sería el polimorfismo. Todos estos teléfonos, al fin y al cabo, permiten llamar, permiten recibir llamadas, hablar, escuchar, ¿sí? Pero van a variar en su apariencia o van a variar en alguna forma de su comportamiento, cómo funciona, pero va a ser siempre transparente para el usuario, al fin y al cabo, esas definiciones de la clase base. Solo para aclarar, esto es un ejemplo teórico. Hay un vídeo en el canal donde hay un ejemplo práctico más real y realizable con código de esto, ¿sí? Bien, lo que tenemos que entender aquí para poder aplicar el polimorfismo basado en herencia es lo que es un miembro virtual. Un miembro virtual es uno que se puede sobreescribir y eso permite que se pueda cambiar el comportamiento de la clase derivada respecto a la clase base. Entonces, el miembro que redefine en la clase, en la subclase, también puede hacer uso del miembro de la clase base haciendo una referencia a la misma, ¿sí? Dentro del lenguaje vamos a tener una forma, una keyword que va a permitir acceder a la clase base, así como se puede acceder al constructor de clase base y ahí acceder al método hasta la clase base. Entonces podemos hacer una reutilización de código y simplemente cambiar el comportamiento de una pequeña manera. Esto no es obligatorio, uno puede redefinir reescribiendo todo el código de manera completa también. Para implementar esto en .NET, dentro de C# se utiliza la keyword virtual y en Visual Basic se utiliza la keyword overrideable. Este modificador virtual en C# se puede utilizar tanto para métodos de clase como propiedades, indexadores y eventos. Y en Visual Basic tenemos todos los mismos excepto eventos donde no se puede hacer miembros virtuales. Ahora, la redefinición, cómo se implementa en la clase derivada o subclase, es mediante el modificador override en C# o su equivalente en Visual Basic que es overrides. De esa manera decimos, este miembro sobrescribe el miembro de la clase base. Es una información, digamos, para el compilador. Si nosotros hacemos un override de un miembro que no fue definido como virtual, en la clase base va a un error, ¿sí? Y digamos que, por el otro lado, es opción, digamos, si no sobreescribimos, simplemente vas a tomar la clase base. Y un detalle es que en .NET los miembros tienen que ser definidos explícitamente como virtuales para poder ser sobrescritos. Para aclarar esto, porque en otro lenguaje de programación, implícitamente los miembros son virtuales y uno tiene que definir un miembro cuando quiere que no sea sobrescrito. También en .NET tenemos un modificador para decir que es no sobrescrito, que permitiría que entonces un miembro no pueda ser redefinido. En este ejemplo, entonces aquí tenemos la clase base cuenta, que es la superclase, tiene un método extraer, y este método extraer se declara virtual o overridable, ¿sí? Bien, caja ahorro y cuenta corrientes heredan de esta clase cuenta. Fíjense que acá caja ahorro no tiene implementación de este miembro extraer, por lo cual en caja ahorro cuando utilicemos el miembro extraer va a ser el mismo de la clase cuenta. O sea, el compilador lo que va a hacer es ejecutar este extraer que está en la clase cuenta. Sin embargo, en la clase cuenta corriente, los objetos basados en esta tienen sobrescrito o redefinido el miembro extraer porque aquí lo especifica. Esto quiere decir que un comportamiento va a ser levemente diferente y cuando se ejecute un método extraer de un objeto basado en cuenta corriente, se va a ejecutar este método en lugar de esto. El compilador va a caer aquí en lugar de ir aquí. Un ejemplo que ya tenemos en .NET de un método virtual es el método toString. Para explicar un poquito cómo pasa esto, tenemos que decir que cualquier clase que implementemos en .NET, de alguna forma u otra hereda una clase llamada Object. Object es una clase que implícitamente es heredada por cualquier clase que no herede de una que especifiquemos explícitamente. O sea, yo creo una clase y digo que hereda explícitamente de otra clase, bueno, la herencia viene ahí. En .NET solamente se puede heredar una clase. Pero cuando yo creo una clase que no hereda a ninguna, el compilador hace que herede implícitamente de Object. Entonces, con esto, en cualquier jerarquía de clases, siempre una clase va a heredar de la clase Object. Por lo cual tenemos disponibles los métodos que están allí. Entre ellos está este método toString.
Este método se recomienda sobreescribirlo porque en forma predeterminada lo que hace es imprimir el nombre del objeto, que es básicamente el nombre del paquete o proyecto punto el nombre de la clase. Es una información que nos sirve para el usuario, que inclusive podría ser una especie de falla de programación, ¿sí? Entonces, cuando uno sobreescribe tu string, lo que tiene que decir es mostrar información que sea relevante para identificar cuál es el objeto, ¿sí? Por ejemplo, en esa clase dog, el método toString sobrescrito, lo que va a hacer es devolver el nombre del objeto, la propiedad name. Entonces vamos a saber bien de qué perro se trata. Cabe aclarar que toString es invocado por default cuando un objeto es convertido a string, por lo cual si hacemos la impresión en consola o ciertas operaciones, y implícitamente, y sobre todo esto puede pasar en Visual Basic, el objeto es convertido en string, se va a invocar el método de string para hacer esa conversión. Así que por eso es muy importante sobreescribirlo, aunque en el diseño no se lo pida. Algo más que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer redefiniciones, el tema de las modificadores de acceso. Y aquí les presento un nuevo modificador de acceso que nos vimos en otros videos, que es el protected o protegido, el cual hace que la visibilidad de un miembro de la clase sea la clase actual y las clases que le agregan. O sea, protected es más amplio que el private, porque el private hace que un miembro solamente sea visible en la clase actual, pero menos amplio que el friend, porque el friend hace que sea visible un miembro en todo el proyecto, todo el paquete. ¿Está? Entonces, de esta manera, con un miembro con acceso protegido, lo vamos a poder redefinir, ¿sí? Si lo ponemos como private no se va a ver, pero con este sí, y lo vamos a poder redefinir y trabajar y utilizar como quisiéramos, ¿tá? Por eso es importante, en este caso, el acceso protegido. Y por último, el uso del polimorfismo basado en herencia. Volvemos al mismo ejemplo aquí de la clase cuenta con sus derivadas caja de ahorro y cuenta corriente, el método extraer, ¿sí? Cuando creamos, y esto es importante entenderlo, cuando instanciamos el objeto, lo instanciamos apuntando a la clase base. Entonces, en Visual Basic podemos hacer así un dim cuenta 1 haz cuenta, y en C Sharp cuenta 1. Entonces, esto crea el objeto basado en la clase base. Pero la inicialización, o sea, la invocación del constructor, tiene que hacerse con la subclase. O sea, el new tiene que especificarse la subclase que va a aplicar el polimorfismo. Entonces, tenemos una clase de tipo cuenta basada en caja de ahorro o un objeto de tipo cuenta basado en cuenta corriente. ¿Qué va a provocar esto en la práctica? En la práctica va a provocar que el objeto, cuando veamos sus miembros, vamos a ver los miembros de la clase base. O sea, aquí vamos a ver que tiene número, balance, depositar, extraer, pero cuando se ejecuta este método, si alguno fue redefinido, como el caso aquí de extraer, el que se va a ejecutar es extraer. Caja ahorro que no redefinió extraer, va a ejecutar el método de la clase base. Efecto colateral de esto, y hay que tener en cuenta, es que el método capitalizar, por ejemplo, no se va a ver cuando creemos en estos casos de cuenta 1 o cuenta 2. O, por ejemplo, aquí, este atributo monto sobre giro no se va a ver en un objeto creado con tipo cuenta 1, cuenta 2. En ese caso, uno tiene que ver el contexto, por eso esto es lo que vamos con el polimorfismo, o sea, también tenemos que tener en cuenta el contexto que queremos ser. Si nosotros queremos de alguna manera acceder a esta propiedad, necesitamos crear el objeto de tipo cuenta corriente, porque si lo creamos de tipo cuenta, no lo vamos a ver. Aunque está ahí, no lo vamos a poder ver. En ese caso, entonces hay que ver. Muchas veces una forma digamos, de solucionar este inconveniente es tener un conductor específico en el cual inicialicemos ya sus atributos. Por ejemplo, el constructor de cuenta corriente tiene aquí el número, que viene en la clase base, tiene balance, que también viene en la clase base, y tiene monte sobre giro, que es una propiedad de esta subclase. Entonces, cuando creemos el objeto de cuenta corriente, en ese conductor, utilizando el conductor, le podemos pasar aquí el número de cuenta, el balance que tiene, y ese monte sobre giro. Y el conductor sí va a poder acceder a la propiedad allí para establecer el valor.
no la podemos modificar más porque quedó establecido allí. Pero cuando utilicemos extraer va a poder hacer uso de esa propiedad para saber si funciona o no la extracción. Ujú. Entonces, es un detalle para que tener en cuenta de que cuando uno diseña estas clases, es interesante tener en cuenta esta situación para hacer más simple la codificación. También podemos hacer que no se haga esto y directamente haya que instanciar el objeto de base, instanciar el objeto basado en la subclase. En el canal van a encontrar un video demostrando el uso de polimorfismo basado en herencia. Muchas gracias, hasta luego.